un puzzle para el Tactician, un show para el Trovador, una sala llena de cosas que machacar para la Fury. El combate es generalmente la mecánica más utilizada en Draw Steel. Cuando los héroes deben resolver un problema cuya única solución es la acción, o cuando se encuentran criaturas que se enfrentan a ellos, es hora de combatir. El combate se desarrolla en un mapa cuadriculado, en el que el director posiciona las fichas o miniaturas de los héroes, los enemigos y cualquier otra criatura que esté en la batalla. El número de casillas que ocupa una criatura en el mapa se indica con su tamaño. Si el tamaño de la criatura es 1, ocupa una casilla. En general, el tamaño nos indica el número de casillas que ocupa a lo largo, ancho y alto. Por ejemplo, un caballo tiene un tamaño de 2, por lo que ocupa 2 casillas a lo largo, 2 a lo ancho y 2 a lo alto. O lo que es lo mismo, un cubo de 2 por 2 por 2. Cada combate es un conflicto entre dos bandos. Los héroes y sus aliados en un bando, controlados por los jugadores, y cualquier criatura que se les oponga en el otro, controlados por el director. A efectos de las reglas, cualquier criatura que se oponga a los héroes está en el mismo bando, aunque éstas se opongan entre sí. Los aliados de los héroes tienen sus propias características y habilidades, que deben ser facilitadas por el director. Y estos son controlados por los jugadores, como he dicho. Esto es así para incentivar que sean los jugadores los que toman las decisiones que los llevan al triunfo o a la perdición. El combate se desarrolla en una serie de rondas, y en cada ronda las criaturas realizan turnos. Un combate comienza cuando una criatura pretende dañar a otra, o bien cuando una condición del entorno en el que se encuentran unas criaturas va a dañarlas o imponer algún efecto negativo sobre ellas. Lo que significa que incluso antes de que ocurra esta acción, el efecto o el ataque, los héroes que utilicen una habilidad heroica tienen que gastar su recurso heroico, ya que se considera que el combate ya ha comenzado. Para saber qué bando comienza en el combate se utiliza la sorpresa. El director determina qué criaturas son pilladas por sorpresa. Estas permanecen así una ronda de combate, en la que no pueden utilizar acciones desencadenadas, incluso aunque sean gratuitas, y además las tiradas que se hagan contra estas consiguen una ventaja. Si todas las criaturas de un bando son sorprendidas, comienza el bando contrario. Sin embargo, si en ambos bandos hay criaturas que no son sorprendidas, se tirará un D10. Si el resultado es 6 o más, deciden los jugadores quién comienza el combate, y si es 5 menos, lo decide el director. El bando que empiece elige una criatura, o un grupo de criaturas en el caso del director, para actuar. Esta realizará su turno, y cuando termine, el bando contrario elegirá una criatura o un grupo de criaturas para actuar. Salvo por reglas especiales, o que una habilidad lo permita, una criatura que ha participado en una ronda no puede volver a realizar un turno hasta el inicio de la siguiente ronda. Si todas las criaturas de un bando ya han participado en una ronda, las criaturas del bando contrario toman sus turnos de manera consecutiva y en el orden en el que deseen. Por ejemplo, si 4 héroes están luchando contra 6 grupos de enemigos, va a llegar un punto en el que los 4 héroes ya han participado y aún queden 2 grupos de enemigos que no han participado. En ese caso, el director elegirá en qué orden participan los 2 grupos de enemigos restantes. Cuando todas las criaturas han participado en una ronda, comienza la siguiente ronda de combate. El bando que comenzó la primera ronda del combate será el que comience el resto de rondas del combate. Pero eso sí, el orden de participación en cada ronda no tiene por qué ser el mismo. Esto está pensado así para que los jugadores hagan estrategias sobre quién debería actuar en cada momento. Durante tu turno puedes realizar una acción principal, una maniobra y una acción de movimiento. Esto puedes hacerlo en el orden que prefieras, y de hecho puedes repartir tu movimiento entre otras acciones. Por ejemplo, puedes avanzar 2 casillas, realizar tu maniobra, avanzar otras 2 casillas, realizar tu acción principal y avanzar el resto de casillas que permita tu movimiento. Además, también puedes intercambiar tu acción principal por otra maniobra u otra acción de movimiento. Tu héroe puede tener una o varias acciones desencadenadas o triggered actions. Estas tienen un desencadenante, que es lo que te permite utilizar esta acción. Puedes utilizar hasta una acción desencadenada por ronda, ya sea en tu turno o en el de otra criatura, siempre y cuando ocurra el desencadenante. Por ejemplo, la habilidad Líneas de Fuerza del Fury permite mover forzosamente a un enemigo, pero solamente si éste antes ha intentado mover forzosamente al Fury o a alguna criatura cercana. También existen las acciones desencadenadas gratuitas, que siguen las mismas reglas que las acciones desencadenadas, pero no cuentan en el límite de una por ronda. Eso sí, si hay un efecto que no te permite realizar acciones desencadenadas, como por ejemplo la sorpresa en el combate, esto también aplica a las acciones desencadenadas gratuitas. En el caso de que varias acciones desencadenadas ocurran al mismo tiempo, los jugadores deciden en qué orden se resuelven estas. Y cuando estos terminan,
el director hace lo mismo de su lado. Las acciones como coger una flecha del suelo, dar un objeto a un aliado o coger un arma no requieren realizar una acción principal o una maniobra. Estas se consideran maniobras gratuitas y siguen las mismas reglas que las maniobras normales, pero se considera que en un turno puedes hacer tantas como quieras, aunque esto obviamente queda a discreción del director. Si nos ponemos en el caso de que, por ejemplo, estás intentando coger una flecha del suelo durante un terremoto, puede que el director decida que necesites gastar una maniobra o incluso una acción principal. Al igual que las acciones desencadenadas, si hay un efecto que no te permite realizar maniobras, esto también aplica a las maniobras gratuitas. Cuando no es tu turno, también hay ciertas actividades simples que puedes realizar, como por ejemplo soltar un objeto en el suelo para que lo recoja otro aliado, o avisar a un aliado sobre un enemigo. Pero el director puede limitar también qué tipo de acciones puedes realizar cuando no es tu turno. Por ejemplo, si intentas decir una estrategia compleja a un aliado sobre cómo combatir contra un enemigo, puede que esto requiera una maniobra gratuita durante tu turno. Pasemos ahora a hablar del movimiento. Durante el combate hay distintas mecánicas que puedes emplear para moverte por el campo de batalla. Las más comunes son las acciones de avanzar y zafarse, aunque tu clase, tu ascendencia o tu equipo pueden otorgarte habilidades que permitan moverte de otras formas. Tu héroe comienza con una velocidad determinada por su ascendencia, que normalmente es 5, y esta indica el número de casillas que puedes moverte cuando realizas una acción de movimiento. Además, puede ser modificada por el kit que escojas o por otros efectos en el juego. Moverse a una casilla que tengas adyacente, ya sea horizontalmente, verticalmente o diagonalmente, cuesta un punto de movimiento. En este juego no hay teorema de Pitágoras. Además, también existe una forma de desplazarse cuidadosamente, conocida como shifting, que te permite pasar al lado de enemigos sin generar ataques de oportunidad. Puede que tu turno no necesites hacer una acción de movimiento, pero cuando lo necesites tienes que elegir una de estas tres. Avanzar te permite moverte tantas casillas como indique tu velocidad. Zafarse te permite moverte cuidadosamente una casilla, aunque hay ciertas aptitudes de tu clase o de tu kit que pueden aumentar el número de casillas que pueden moverte de esta manera. Por último, la acción de montar. Cuando una criatura está montando a otra, puede realizar una acción de montar para moverse tantas casillas como indique la velocidad de su montura. De manera alternativa, puede hacer una acción de montar para que la montura realice la acción de zafarse como una acción desencadenada gratuita. El límite de veces que puede hacer esto una criatura es de 1 por ronda, y solo puede hacerse una vez por ronda en la misma montura, aunque varias criaturas intenten hacerlo. Como ya he mencionado antes, el movimiento obtenido por cualquiera de estas acciones puede repartirse antes, después o entre las otras acciones. Pasemos ahora a hablar de las maniobras, que son acciones que generalmente no requieren tanta concentración o tanto esfuerzo como una acción principal, como puede ser beberse una poción o empujar a una criatura. Habrá veces durante el combate que prefieras no realizar una maniobra, y eso está bien, puede que simplemente lo prefieras estratégicamente. Vamos a ver cuáles son las maniobras disponibles. Puedes ayudar en un ataque contra una criatura que tengas adyacente a ti. Si lo haces, la siguiente tirada de habilidad contra esa criatura tendrá una ventaja. Tomar aliento es probablemente la maniobra más importante de Drawsteel. Esta te permite gastar una recuperación para recuperar tanta vitalidad como tu valor de recuperación. Luego hablamos de eso. Puedes utilizar una maniobra para intentar escapar del agarre de un enemigo. Para ello harás una tirada, un power roll, y el resultado de esta tirada determinará si no te escapas del agarre, si te escapas del agarre o si te escapas del agarre a cambio de recibir un golpe básico de este enemigo. De igual manera también puedes utilizar una maniobra para intentar agarrar a un enemigo. Harás un power roll y el resultado de este indicará si agarras a la criatura, si no la agarras o si la agarras a cambio de un golpe básico de esta. De manera general solo puedes agarrar a una criatura al mismo tiempo, y las criaturas a las que puedes agarrar se determinan según tu tamaño y según tu característica de might o músculo. También puedes empujar a una criatura, que al igual que antes harías una tirada y el resultado de esta te indica cuántas casillas la empujas. Y al igual que con el agarre, las criaturas a las que puedes empujar las determinan tu tamaño y tu músculo. Realizar una prueba o asistir en una también es una maniobra, aunque si la prueba es muy compleja puede que requiera una acción principal, y si la prueba es muy simple puede que sea una maniobra gratuita. Ponerse en pie también es considerado una maniobra, terminando la condición de estar derribado.
aunque también puedes utilizar este tipo de maniobra para ayudar a una criatura a ponerse en pie. Utilizar consumibles como una poción de curación también es una maniobra, ya sean utilizados sobre uno mismo o sobre una criatura adyacente. Si utilizas la maniobra esconderse, puedes intentar ocultarte de las criaturas que no te estén observando cuando utilizas esta maniobra. Y de igual manera también puedes utilizar una maniobra para intentar buscar criaturas escondidas. De esto hablaremos en más detalle en el vídeo de las pruebas. Y vamos ahora con las acciones principales. Normalmente utilizarás la acción principal de tu turno para utilizar habilidades heroicas, habilidades de tu kit o de tesoros que hayas obtenido, ya que a priori son las formas en las que más impacto vas a tener en el combate, aunque hay otras formas de utilizar una acción principal. Vamos a verlas. Puedes utilizar la acción cargar para moverte en línea recta tantas casillas como indique tu velocidad, y además realizar un golpe básico contra una criatura. Aunque si dispones de una habilidad que tiene la palabra clave cargar, puedes utilizar esa habilidad en su lugar, en lugar de un golpe básico. También puedes defender, lo que causa que las tiradas contra ti tengan doble desventaja, y además te da una doble ventaja al intentar resistir efectos. Eso sí, si hay una criatura que está provocada por ti, estos beneficios de defender no tienen efecto. También puedes curar a una criatura, ya sea empleando medicina o diciéndole unas palabras inspiradoras. Esto le permite gastar una de sus recuperaciones para recuperar su valor de recuperación en vitalidad. Aunque también puede intentar hacer una tirada de salvación para resistir o eliminar un efecto que se elimina con una tirada de este tipo. Normalmente será más efectivo utilizar una habilidad de tu clase o de tu kit, pero si no tienes otra opción puedes realizar un golpe básico, a distancia o cuerpo a cuerpo. Aprovechemos esto para hablar de los golpes básicos. Por defecto todas las criaturas tienen un golpe básico a distancia y un golpe básico cuerpo a cuerpo. Tu clase puede otorgarte golpes básicos adicionales y tu kit puede mejorarlos. Los golpes básicos son golpes con armas improvisadas, ya sea una piedra, una mesa o una antorcha. Y en el caso de esta última, el director puede decidir que el daño que realiza es de tipo fuego. Según el arma improvisada que se utilice, puede tener un daño de un tipo o de otro. Cuando una criatura tiene a un enemigo adyacente y éste se mueve o se aleja a una casilla no adyacente, puede realizar un golpe básico contra esta, a no ser que tenga una desventaja. Esto se llama ataque de oportunidad. El posicionamiento en el combate es muy importante, ya que nos permite flanquear a enemigos, ocultarnos o buscar una cobertura. Cuando dos criaturas están adyacentes a un enemigo y en lados opuestos de este, tienen flanqueo contra ese enemigo, lo que les da ventaja en las tiradas de golpes cuerpo a cuerpo contra este. Eso sí, tiene que haber línea de efecto o línea de visión con ese enemigo, no puede haber un muro entre medias. Cuando un objeto sólido, como un árbol, una pared o una mesa, está cubriendo la mitad del cuerpo de una criatura o un objeto, esto le da desventaja en las tiradas que hagan daño contra esa criatura u objeto. Los efectos como la niebla, la oscuridad o la magia de invisibilidad te permiten ocultarte. Cuando una criatura está oculta, las tiradas de ataque contra esta tienen una desventaja. Una criatura que está invisible puede seguir marcándose como objetivo de una habilidad siempre y cuando no esté escondida. Eso sí, las pruebas para intentar encontrar a una criatura que es invisible tienen una desventaja. Los golpes, daños en área y otro tipo de efectos pueden dañar a una criatura. El daño de armas comunes o trampas o caídas no tienen un tipo específico, son de tipo normal. Pero hay ciertos ataques, normalmente los mágicos y sobrenaturales, que tienen un tipo específico. Entre los tipos existen ácido, frío, relámpago, fuego, sagrado, corrupción, psíquico, sónico y veneno. Algunas criaturas pueden tener inmunidad o debilidad a ciertos tipos de ataque. Por ejemplo, si una criatura tiene inmunidad al fuego 3, significa que el daño de fuego que recibe esa criatura se reduce en 3. En el caso contrario, si tuviera debilidad al fuego 3, aumentaría en 3 el daño de fuego que recibe de un ataque. Y si tuviera inmunidad al fuego todo, se reduciría completamente todo el daño de fuego que reciba esa criatura. Además, la inmunidad y debilidad son lo último que se aplica al recibir daño en un ataque. Si por ejemplo hubiera un efecto que reduce a la mitad el daño recibido de un ataque, después de aplicar este efecto se aplicaría la inmunidad o la debilidad si la hubiera. En el caso en el que una criatura tenga inmunidad y debilidad al mismo tipo de ataque, se aplica primero la debilidad y luego la inmunidad. Pasemos ahora a hablar de la vitalidad, que indica la capacidad de supervivencia o el aguante que tiene tu personaje a los golpes recibidos en un encuentro. Tu personaje tiene vitalidad actual, vitalidad máxima y puede tener vitalidad temporal. Cuando sufres daño, por cualquier motivo, reduces tu vitalidad actual, que nunca puede ser mayor a tu vitalidad máxima. Y ojo, porque hay efectos en el juego que reducen tu vitalidad máxima. También hay efectos en el juego que te otorgan vitalidad temporal,
que es una especie de escudo que los enemigos tienen que destruir antes de dañar tu vitalidad actual, y que normalmente desaparece al final de un encuentro. Si más de un efecto te otorga vitalidad temporal, no se acumula el valor, sino que te quedas con el superior. Para recuperar tu vitalidad, normalmente utilizas recuperaciones. Al gastar una recuperación, ya sea con la maniobra tomar aliento o con cualquier otro efecto, recuperas un tercio de tu vida máxima. Esto se conoce como valor de recuperación. Cuando estás fuera de combate, puedes gastar tantas recuperaciones como tengas. Cuando tu vitalidad actual es igual o menor que la mitad de tu vitalidad máxima, estás fatigado o winded. Esto por sí solo no tiene ningún efecto, pero hay ciertas clases, ascendencias y habilidades que aplican a las criaturas fatigadas. Cuando una criatura está fatigada, puedes saberlo, y viceversa. Cuando tu vitalidad actual es igual o menor a 0, estás en estado moribundo. Esto implica que no puedes utilizar la maniobra tomar aliento y además estás sangrando. Esta condición no puede eliminarse hasta que dejas de estar moribundo, e implica que cuando realizas una acción desencadenada, o haces una tirada que requiera músculo o agilidad, sufres puntos de daño iguales a 1d6 más tu nivel actual después de realizar la acción. Si en algún momento tu vitalidad actual llega al valor negativo de tu valor de fatiga, que recordemos es la mitad de tu vitalidad máxima, mueres. Y cuando mueres no se te puede devolver a la vida a no ser que se use un objeto especial como un pergamino de resurrección. Por lo general, las criaturas que controla el director mueren cuando su vitalidad llega a 0 y no pueden usar recuperaciones. Si se recuperan vida en algún momento tiene que ser con alguna habilidad o algún objeto especial, aunque su valor de recuperación es también un tercio de su vitalidad máxima. Al reducir la vitalidad de una criatura tantos puntos como para hacer que muera, puedes elegir dejarla inconsciente en su lugar. Esta criatura estará inconsciente 1 hora. Las tiradas de ataque contra esta tienen ventaja doble. No puede realizar acciones y si le atacan en este estado, muere. Los objetos también tienen una vitalidad, que se determina según el tamaño del objeto y el material del que esté hecho. Por ejemplo, un objeto de tamaño 1 de cristal tiene una vitalidad de 1. Si fuese de madera, sería una vitalidad de 3. Y si fuese de metal, una vitalidad de 9. Al final del combate, el director otorga victorias a los héroes, y el número de victorias que otorgue dependerá de la dificultad que haya tenido el combate, pudiendo ser 1, 0 o más de 1. Además, los efectos o condiciones que sufra tu personaje, salvo estar fatigado, inconsciente o moribundo, desaparecen si tú lo quieres. Normalmente, el final de un combate ocurre cuando todos los enemigos de los héroes son reducidos a 0 de vitalidad, aunque esto puede cambiar según el ritmo de la partida y el tipo de encuentro. Por ejemplo, si el director ve que claramente van a ganar los héroes el combate y vayan a destrozar a sus enemigos por tener mucha ventaja, puede decidir terminar el combate inmediatamente a favor de los héroes y son los jugadores los que narran cómo terminan ese combate. Algunos combates también pueden tener ciertos objetivos que no sean simplemente acabar con todos los enemigos, como por ejemplo destruir un anillo, acabar con un jefe específico o salvar a un rehén. En el caso de que se cumplan estos objetivos, el director narra un evento final y termina el encuentro a favor de los héroes. Por ejemplo, si los héroes están peleando contra un nigromante que controla una horda de no muertos, si acaban con el nigromante, la horda de muertos puede simplemente desintegrarse. Es importante aclarar que si un enemigo huye del combate, normalmente es para reconsiderar su vida, no para traer refuerzos. Y en el segundo caso, esto debe quedar claro a los héroes, es decir, el enemigo debe dar señales de que va efectivamente a pedir refuerzos. Y eso es casi todo sobre el combate en Draw Steel. En el episodio del movimiento trataremos casos más específicos sobre qué pasa cuando entras en unas telarañas gigantes, que se considera terreno difícil, qué pasa cuando lanzas a un enemigo contra un objeto o cuando caes por un precipicio. Hasta entonces, chao.